recuerdo cuando empiezo a ver fútbol en el 98, 99, mi primer partido fue Jaime de la Pava, fue el que ya me llevó, me dijo, venga, debute. Pero en el 2003, en el 2004, cuando el Once Caldas queda campeón de Copa Libertadores, me mostraron por RCN. O sea, mostraron a Equidad por RCN y Sí. salí yo ahí cuando me llama Miguel Rodas. Es que, oiga, sí, me preguntó el gerente deportivo acá, no sé por usted, que usted dónde está, que lo vio por televisión jugando en Equidad. Silvio, entonces, ¿cómo es ese, no sé, esa sensación de ser de Manizales, haber jugado varios años en el Once Caldas y llegar al Deportivo Pereira? Bueno, bienvenidos a todos a La Zurda de Soto. En esta ocasión, un podcast con un gran invitado, un gran referente de nuestro fútbol caldense, muy querido por la ciudad, por la afición. Se jugó en varios equipos de nuestro fútbol colombiano. Tuve la posibilidad de compartir con él en el Once Caldas, en fútbol aficionado, en dirección técnica, y es una gran persona. Lo admiro mucho por su profesionalismo, por sus deseos de salir adelante y por entregarle todo el conocimiento al fútbol. Estaremos hoy compartiendo una charla muy amena con Silvio Arango. Silvio, bienvenido. Primero agradecerle por el tiempo. Sé que está a días de viajar a Costa Rica. Más adelante estaremos hablando de este bonito reto que tiene. Así que bienvenido a su casa, a la Zurda de Soto. Elkin, la verdad, la gratitud es mía, estar en su canal, en la zurda de Soto. No solamente esa zurda que nos llevó a reconocer el fútbol caldense, sino el fútbol caldense lo llevó a nivel internacional y vamos a tener un espacio muy bacano porque crecí mi niñez y toda mi etapa de fútbol juvenil viéndolos a ustedes, muchos referentes, y usted fue uno de mis referentes y muy bacano compartir este espacio con usted. Bueno, este tema, más de conocer la vida profesional que ha tenido Silvio, es de acercar a la persona a la gente. Creo que esto es un proyecto que me ha motivado mucho, de que conozcamos más la persona, de pronto sus motivaciones, sus temores. Así que aquí yo creo que vamos a tocar algunos temas importantes, temas privados, si usted lo quiere hablar, temas profesionales también. Va a ser como una mezcla de todo esto, pero es realmente eso, buscando que conozcan más la persona, porque en muchas ocasiones la gente solo se queda con la parte profesional. Entonces, muy contento de que haya aceptado la invitación y contemos o iniciemos quién es Silvio Arango, cómo fueron sus inicios eh, en su pueblo, en su ciudad. Cuéntenos un poco de ese tema. Bueno, yo soy de Izaza, Izaza Caldas, es un corregimiento de la Victoria, de Victoria Caldas, a 4 horas de Manizales, y un pueblo que no tenía luz pública, un pueblo que a las 6 de la tarde ya teníamos que estar en la casa porque obviamente la luz del día ya se opacaba y teníamos que estar allá y donde las oportunidades son pocas. Pero me gustaba mucho el fútbol, tenía el apoyo de mi papá y mi mamá. Y recuerdo cuando empiezo a ver fútbol en el 98, 99, mi primer partido fue que me trajo mi papá a Manizales a ver Once Caldas Cali. Recuerdo que creo que ganó el Cali 4-2 con 2 goles de Mafla de tiro libre a Juan Henao. Eh, Que le y, pegaba más o menos al balón. Sí, y ahí empecé a conocer del fútbol. Ya cuando llego en el 2000, me traslado, mi familia, mi papá es docente, profesor y pide traslado para Manizales, obviamente para pensar en un futuro también para mí, para mi hermano, un futuro familiar. Ya empiezo a seguir más de cerca el fútbol. Y ahí pues ya empieza a salir Elkin, la zurda, la Pero, zurda, la zurda. Primero quiero hablar de usted porque usted es uno de nuestros referentes. Es uno de nuestros referentes. Yo sé que estamos interactuando y que me conozcan, pero también quiero compartir desde mi experiencia porque ustedes fueron los que nos invitaron a tener todas estas acciones. Entonces empezamos a ver todos esos partidos en el 2000, 2001, 2002, 2003.
y listo. Ahí llegó Silvio a Manizales a enrutarse en el tema del fútbol. Bueno, antes de que lleguemos a esa parte, eh, ¿qué fue lo más difícil de dejar a Isas? Tenemos la parte cultural y la parte cultural de un pueblo, el arraigo es difícil. Y llegar a una ciudad, solamente yo me acuerdo salir a la Dorada Caldas, para nosotros era complejo. Y ya cuando llego a la capital, a Manizales, ver las busetas, que los semáforos, que las cebras, todo eso fue un poco complejo para mí, difícil, pero tenía un sueño que era el fútbol. O sea, siempre tenía el objetivo quería ser jugador de fútbol profesional. Entonces, esa parte la sopesaba, decir, bueno, tengo que hacer estos esfuerzos, tengo que quedarme acá. Recuerdo que me quedaba solo en Manizales, me quedaba solo en Manizales tenía 12 años, mi familia se iba en vacaciones, mi papá, mi mamá para el pueblo donde mi abuela, y nosotros jugando torneos con la selección Caldas, con la selección Manizales, los torneos de fin de años, y me tocaba pasar aquí en Manizales solo. De hecho, tenía un amigo que me quedaba mucho en la casa del amigo, entonces, pero llegar a la capital, llegar a Manizales fue difícil, cambiar esa cultura. En el pueblo, yo creo que tú estuviste allá Sí, en ya Izaza estuvimos. Caldas, las puertas de las casas solo se cierran a las 9:10 de la noche cuando la gente se va a dormir. De resto, todo está abierto Para todos. para todos. Entonces, y llegar ya acá que tienes que echar seguro, que tienes que salir, cuidarla, es complejo, pero pues todo es adaptación. Sí, son cambios difíciles en ese sentido. Pero yo, como usted bien lo dijo, yo estuve allí, conocí su mamá y ella sigue allá. Ese momento de salir de Isas a Caldas, el tema de los padres o hermanos, el tema de los amigos, despegarse o salir de como ese confort que uno tiene con la familia y los amigos, ¿fue difícil o fue manejable o cómo fue ese tema? No, fue muy difícil, la verdad, difícil. Todos nos trasladamos hacia acá, hacia Manizales. Primero hacia La Dorada, porque hubo algo de una violencia que estuvo marcada en ese tiempo, Izaza, Norcasia, San Diego, Samaná. Entonces, hubo toda esa parte también de cuidar la familia, de cuidar todo, pero Mm. Izaza pues no llegaba tanta esa violencia, ¿cierto? Pero sí hubo un tiempo que hubo mucha zozobra, mucho altercado, entonces nos vinimos todos yo me acuerdo que mi mamá contrató un camión para traer el trasteo, y recuerdo que traíamos dos gallinas, ¿ah? Veníamos mi abuela, una prima, la hija de mi prima, mi mamá, mi papá, mi Montaron a hermano todas a las gallinas. y los amigos de mi mamá para ayudarnos en el trasteo. Y llegamos a Manizales, llegamos el 5 de enero para unas ferias y mi familia pues fue a conocer las ferias, pues a feriar en Manizales, el Ok. sancocho al otro día, o sea, teníamos arraigado toda la cultura que todavía la tenemos. Pero tenían dónde llegar a Sí, Manizales. claro, mi mamá y papá alquilaron de una casa. O sea, antes de llegar, cuando llegamos el 5 de enero, llegamos fue a Los Álamos, Ok. al barrio Los Álamos. Ahí llegamos y ya estaba la casa alquilada. Pero recuerdo que era por una falda y colocamos ese camión, era sube y baja, y la gente, yo me acuerdo que se asomaban por las, por A las, ver por quién las había ventanas llegado. viendo qué familia. Éramos una tropa grandísima, pero muy bacano, muy especial. Ah, eso es normal en los barrios. Todo ese momento, pero mi mamá se devolvió para Izaza, mi abuela también, yo me quedé acá con mi papá porque teníamos un negocio allá. Bueno, se empezaron a sopesar muchas cosas que, que acá yo ya me radiqué con mi papá y mi hermano. Ok, pero su mamá sigue viviendo en Izaza Caldas. Sí, allá se llama Bar Discoteca Doña Rufina. Nosotros tenemos un bar allá, lo tenía mi abuela que se llamaba Rufina. Ella muere y mi mamá continúa con el legado de ella, y en este momento todavía es la discoteca del pueblo. Ya es Mejor. donde la gente va y disfruta cada 8 días. Ah, y ya instalados aquí, es enero. ¿A los cuántos días o meses empieza el tema del fútbol, de buscar la posibilidad de ingresar a Once Caldas si de pronto ese fue su inicio o si fue otro club? Cuéntanos un poquito cómo fue ese inicio, si fue a nivel de Once Caldas desde escuelas o desde otro club. En 1998 yo jugaba en la selección dorada.
y enfrentamos la selección Caldas dirigida por el gato Javier Suárez Agudelo. Mm. Yo era de la categoría 88 y la selección Caldas la llevaron a Dorada. Dirigía Javier Suárez Agudelo y Armando Giraldo era el asistente, pero era categoría 86. Y recuerdo que el técnico de la selección dorada me dice a mí, le dice a mi papá, que me va a llevar en el banco, que no sabe si juegue porque son 2 años por encima de la categoría. Era una categoría infantil, pero yo estaba más chiquitico, pero pues tenía muy buenas condiciones. Y me acuerdo que iba 0-0 ese partido y me entran a mí y hago el gol. 1-0. Se le acerca Armando Giraldo y Javier Suárez al profe Gaviria, recuerdo. Oscar Gaviria era el técnico de la hora y bueno, dice jugador, ¿quién es? ¿Por qué no lo llevan a Manizales y lo prueban en Selección Caldas? Sí. Entonces hablaron con mi papá y mi papá me trajo ese junio de 1998, tenía 10 años a la infantil, pero pues eran 2 años por encima de la categoría. Entonces mi papá le dijo, no, yo quiero que estoy haciendo todo lo posible para llevarme a Silvio pues, a vivirnos como familia en Manizales y yo supuestamente llegaba a Indeportes, entonces al equipo del gato de Javier. De Y le digo, no, Javier. pues si no tiene nadie en Manizales, tráigalo acá al equipo de Indeportes. Y ya en el 99 volvimos, cuando ya se dio todo el proceso de venir a, a Manizales. Yo llego el 5 de enero y empezaba a entrenar a finales de enero con Indeportes. O sea, ese era todo. Y me voy para el Bosque Popular. Me voy para el Bosque Popular. Un amigo del pueblo que vivía acá jugaba en un equipo acá en Manizales y me dijo, Silvio, vamos camíneme a ver jugar. Cuando yo llego a verlo jugar a él, el equipo era el de Armando Giraldo, que era el asistente de De Javier. Javier. Y Armando, ¿qué hubo? Me dijo, Negrito, ¿qué hubo, Negrito? ¿Usted qué hace por acá? Me dice, no, ya vine a vivir aquí a Manizales. Yo le dije, yo quiero empezar a entrenar. Yo, no, pues empieza a entrenar aquí con nosotros. Yo le dije, no, pues yo voy para Indeportes. Yo, no, pues si quiere empieza a entrenar, porque yo quería entrenar. Y empiezo con él, con él, con él, con él. Y me empezaron, o sea, me gustó el equipo, porque era un equipo competitivo. Y recuerdo que a finales de enero, el gato y le dice a Armando, hey, ¿y usted qué? Me llevó entonces a Silvio para Real Se Manizales. lo quitó, mejor dicho. No, don Armando me dejó entrenar, pero pues me adapté ahí y me acuerdo que se reunió don Javier Suárez el Gato, Armando Giraldo, que tengo una anécdota con él que ahorita está dirigiendo también a mi hijo, Raúl Vallejo, que era el presidente de Real Manizales, don Víctor, el de la liga, y mi papá, y lo cogieron y le dijeron, Silvio, bueno, le dijeron a mi papá, que mi papá también se llama Silvio, ¿dónde va a jugar Silvio? ¿En Real Manizales o en Indeportes? Llámelo a él. Y me llamaron y me quise quedar en Real Manizales, pero ahí empezó el proceso. Y automáticamente Javier, el gato, me llamó a la selección Manizales, selecciones Caldas, fui el capitán de él en todo, hice todos los procesos y ahí empezó. ¿Cómo llego al Once Caldas? Porque con Real Manizales enfrentábamos al Once Caldas y siempre les hacía gol. Y una de las personas que más yo jugaba con Galván, Álvaro Andrés Galván, Álvaro. y don Álvaro Galván hacía parte como de la parte de asesor de la Junta Directiva en Divisiones Menores del Once Caldas, y él era detrás de mí, me decía, véngase para el Once, que aquí tiene todas las puertas, tiene todo, y tenía una muy buena relación con él. Y después de 2 años de jugar en Real Manizales, ahí ya tomó la iniciativa de llegar al Once Caldas. Ahí empieza en primera C o No, en la infantil. en Yo infantil. llegué directamente a la infantil con Germán Mejía. Yo estaba en Izaza un enero y me llama Galván, Álvaro Andrés, él me decía Siri, weón, ¿Y de dónde viene decir? no sé, él me decía Siri, porque éramos muy amiguitos. De hecho, yo me quedaba en la casa de don Álvaro y doña Leslie. Ellos salíamos a vacaciones 15, 20 días, ellos me llevaban para la casa, ya me cuidaban mucho. Y en enero me llama, me decía, Siri, véngase para el 11 este año, estamos en Vedurías, el profe Germán lo quiere ver, mi papá lo quiere. Y don Álvaro habló con Germán Mejía, que era el técnico. Y ya lleva 2 años, llamamos a don Armando y don Armando le dijo, no, hágale, si quieren ya dar el paso. Y y el primer entrenamiento Germán dio el aval, dio el visto bueno y de una empecé el proceso, todo el proceso en divisiones menores en el Once Caldas. De ese proceso que usted inició en el Once Caldas, ¿con qué jugadores compartió y pudieron llegar al profesionalismo? Yo sé que, pues como lo he dicho, usted llegó al profesionalismo, pero ¿qué otros jugadores de ese mismo grupo que usted pudo compartir en sus inicios en el Once Caldas pudieron ser profesionales? Oscar Marulanda, Osquitar Marulanda, que era de ese grupo, 88. Después estaba Michael Rada, Ah, sí. Oscar Méndez, Álvaro Gallo.
John Rengifo, Jonathan Werpajowski, Fernán El Pato, que le decían que era un arquero, que era el arquero, Humberto Martínez. ¿Cuántos van ahí? ¿7, 8? Fuimos como 15 jugadores de divisiones menores que entonces en transcurso, Santiago Varela, Y, Eilmer Sarmiento. y eso no es normal, o sea, que hayan tantos jugadores de una misma categoría que puedan llegar al profesionalismo, Lo o que pasa sea, es que creo que había una estructura marcada y la estructura la empezaban por el equipo profesional que eran ustedes. O sea, ustedes estaban y había reservas, había primera C, sí, había juvenil, había prejuvenil y había infantil, pero en fuerzas básicas, o sea, en cantera. O sea, los de la infantil era como los que seguían la proyección. sí. Entonces creo que había una estructura marcada de escoger jugadores. Recuerdo muy bien que en las pretemporadas estaban ustedes la base del equipo profesional y llegaban 15 20 jugadores de afuera porque estaban prestados en Sí, diferentes equipos. Entonces para mí fue que armaban grupos competitivos y con muy, muy buenos jugadores en todas esas categorías. sí, es muy buena cantidad porque personalmente cuando yo empecé en Once Caldas fue directamente de una primera C y de ellos no llegamos muchos, pero eso es un bonito dato y un bonito recuerdo porque me imagino que tienen muy buena comunicación en el momento con estos jugadores que llegaron al profesionalismo. Nosotros tenemos un grupo que llama 8-6, 8-7, 8-8, toda esa camada de jugadores, pero creo que ustedes nos abrieron ese campo, porque ese Once Caldas del 2003, que salen campeones, le abren la posibilidad, porque ustedes llegan a una Copa Libertadores, torneo Sí, internacional, desde el 2002 o el 2001, ¿cierto? No, 2002 juegan Copa 2002. Libertadores, Ujú. y nos abren la posibilidad de que a los de reservas tengan esa parte, después los de la C, entonces a los de la infantil nos subían a la prejuvenil, o sea, Sí. había una competencia y se entrenaba mucho en el estadio Palo Grande y estaba la auxiliar y abrían la puerta número 4 y llamen a este jugador, entonces, cuando se hacía fútbol, porque los jueves era sagrada la práctica de fútbol, entonces se jugaba al equipo profesional contra el Siempre equipo se alterno, necesitaban algunos jugadores. entonces uno estaba entrenando en la auxiliar, cuando menos piense, no, que lo llamó el asistente técnico, que lo llamó, llegaba Miguel Rodas, venga, pase el otro, llega. Bueno, y ahí en ese momento, me imagino que usted lo llamaron varias veces. Cuando usted se iba corriendo del auxiliar al estadio, ¿qué sentía? No, susto, la verdad daba susto. O sea, ¿Susto de qué? había un nerviosismo grande porque yo hace poco hablaba con varios de mi camada y varios de la camada de ustedes que ese Once Caldas sí tenía referentes. O sea, ahora tenemos también referentes, pero había un respeto antes para llegar al fútbol profesional. El respeto por un camerino, el respeto por subirse al bus, el respeto por ponerse uno medias para ir, para jugar con canilleras. O sea, ir a tocar el césped Del o estadio. el camerino del estadio e ir a jugar esa práctica los jueves era un honor. O sea, el que pisaba eso tenía que tener el temperamento, la firmeza, todo, porque estaba usted, el Chusco, Samuel Vanegas, Edgar Cataño, o sea, manes referentes que decían, es que esta camiseta se respeta y venir acá no es para cualquiera. Entonces, pero y pasábamos mucho, entonces, claro, uno sentía el nerviosismo de Sí. llegar allá, pero decía, bueno, es la oportunidad que tengo que jugar, dar la vida en esta práctica. Y cuando llega a esa práctica, mm, ¿hubo alguno de esos referentes que le habló, que usted recuerde, Silvio, tranquilo, esto es así, así? ¿Hubo algún jugador referente de los que usted Vea, el menciona? primero que me habló fue Miguel Rodas. De hecho, tengo mucha confianza con él. Somos muy amigos. Ese fue el primero, cuando íbamos para esa práctica, varias prácticas, él era de los que me decía, tranquilo, Miguel, que inició de utilero y luego terminó siendo el kinesiólogo del Once kinesiólogo. Caldas. Él era uno de los que siempre a los pelados nos arropaba mucho. Y nos decía, vea, las cosas así, así, así. Juegue lo suyo, pero también nos explicaba cosas extradeportivas que de pronto que no nos envolviera, porque ustedes ya eran jugadores profesionales. Y el jugador profesional nunca se puede comparar con un jugador que apenas está empezando. Entonces ese era referente. Después llegó a la cancha. Diego Arango fue uno de los que también me recibió muy bien. Me Sí. recibió muy bien. También me dio mucha pata, pero me recibió bien. El Chusco. El Chusco era muy callado y todo, y nos daba duro, nos daba Yo duro, creo, nos daba duro cuando yo subíamos. creo que muchos pasamos por esa situación, que cuando nos llevan al equipo profesional, había siempre uno o dos que nos daba pata.
Pero Pero ellos dos, ellos no le fiaban una patadita a uno, pero eso le forjaba a uno el carácter. sí, Y uno se quedaba callado, no les decía nada y ellos más como que ya después lo arropaban a uno más. Porque recuerdo varios jugadores que le respondían a ellos esa parte y ya después los aislaban del equipo. Pero ellos le daban a uno y uno se paraba firme. Yo no estoy diciendo pues que uno no se les, le sacaron a la pierna, pero uno le paraba firme, pero uno no le respondía porque ellos eran los... Y ya después, los huevoncitos entran duro y no nos responden y ya después lo arropaban a uno en esa parte. Pero sí nos daban muy duro, esos dos no nos fiaban. Samuel era más, a veces los tranquilizaba más a ellos cojan a los pelados suave y todo eso. Pero bacano, eso nos forjó el carácter. estoy de acuerdo con Silvio porque cuando teníamos la posibilidad de ir a esas prácticas con el equipo profesional, por ejemplo, yo en mi época era Francisco Foronda y Weimar Villegas, que ellos, mejor dicho, si pasaba el balón no pasaba aún, o al revés. Pero lo que dice Silvio es cierto, eso lo ayuda a uno a forjar como el carácter y en cierto modo ellos marcan un respeto en el que uno si quiere lograr a conseguir eso, pues tiene que pasar muchas cosas. Y entre esas cosas está la disciplina, el esfuerzo, la humildad, porque yo me acuerdo que a uno llegaba y uno no podía hablar mucho, o eso cambió mucho en su época. No, a mí me tocó esa época. Tocaba era estar en silencio muchas cosas y ir de a poco progresivamente uno metiéndose al grupo. Es más, que ellos lo metieran a uno en el grupo para... Y Sí. ya uno en la cancha uno demostraba. Ahí era donde estaba, pero ya lo extrafutbolístico, camerino, era un respeto. Y la subida al bus. La subida, la subida al bus me tocó varias veces sentado en el piso porque pues me acuerdo que una vez se sentó algo y se subió uno de los entrenadores que ahí iba Javier Araujo, pero lo que pasa es que Javier Araujo sí era muy bacano. Oh, quédate ahí, quédate ahí. Ah, Pero sí. llegaba el técnico a ver cuál del equipo profesional estaba sentado. Pero a veces no era ni el técnico, el preparador físico es el que a veces como A colocaba veces, a más el veces, a orden. veces, a veces, y no, y nunca, la práctica nunca la ganaba el equipo alterno. Ah, no. Pues, o cuando subíamos los de la C o los de la juvenil, la práctica la ganaba Así, el así, equipo titular. así las menores iban ganando, le aumentaban más Le tiempo a aumentaban eso más hasta que tiempo, se inventaban penaltis fuera del lugar. Pero eso le forjaba a uno el carácter y uno exacto. sabía que estaba con eso. Así fue esa época. Y yo creo que en la actualidad se ha perdido un poquito eso, pero hablaremos más adelante de ese tema. ¿Cuál fue el primer técnico que le dio la posibilidad de llegar a, Jaime de a, la Pava. a debutar y a estar en el equipo profesional? Jaime de la Pava fue el que ya me llevó, me dijo, venga, debute. Pero en el 2003, en el 2004, cuando el Once Caldas queda campeón de Copa Libertadores, me acuerdo que Panelo, Carlos. Carlos Panelo, se nos acercó a la C, a varios de la C, cuáles eran como los de proyección y nos llevó de recogebolas para la Copa Libertadores y para el torneo local. Yo era feliz de recogebolas y te lo digo la verdad, ahí aprendí muchísimo porque yo me metí al camerino a verlos calentar cuando se podía uno estar en el camerino, entonces uno los veía calentar. Sí. Después yo me hacía por oriental por el tiro de esquina Mm. de la valla a 1 metro del tiro de esquina. Entonces veía todo lo Entonces, que pasaba en la cancha. entonces escuchaba todo lo Todo. que uno se Cuando llegaba decía. Juan Henao a línea, cuando llegaba el otro, y me tocaba verlo usted con Edwin García, Sí. por esa punta izquierda, cuando se atacaba de norte a sur. Entonces Panelo nos decía, es que, y hay muchos de los compañeros míos no les gustaba recoger bola. Y yo me acuerdo que me acercó una vez Panelo y me decía, es que ahí es donde está la esencia del juego, miren, miren, que ustedes van para allá. Y nos llevaron de sparring, cuando ustedes, antes de la final con Boca, nosotros nos llevaron de sparring a hacer el 4-4-2, pero obviamente, o sea, no, sin oposición, sin chocarlo, sin nada, Sí. y me tocó ese sparring. Entonces, Panelo fue uno de los que vio la proyección conmigo. Chicho Pérez también fue el que me subió a la C. O sea, esos dos entrenadores fueron como los que más me... Obviamente, hay una cama de entrenadores ahí para abajo, como el Petizo, que no dejó que nos sacaran por chiquitos. Petizo Sí. se paró en la raya y nos iban a sacar como a 10. Y no, Por la usted no me lo talla. saca por la talla. En el 2003. Petizo, déjeme en los enanos. Y aquí está. Y uno me defendió a mí, nos defendió a varios. Porque en la cancha respondíamos. Pero ya empezó ese proceso. Y ya en el año 2005, ustedes estaban ya jugando Copa Libertadores.
Copa estaba jugando Libertadores. Copa Libertadores, ya llegó Juan Carlos Bedoya a la C, también me dio la capitanía, o sea, yo con todos los técnicos estuve muy buen, pero ya ese último tramo, Chivas Rayadas de Guadalajara hace un convenio con el Once Caldas, que cuando ustedes jugaron acá con ellos, que ganamos Ellos, 4-2 ellos quedaron en el mismo grupo en de el mismo esa Copa grupo, Chivas, Libertadores. y dicen, bueno, llevemos dos jugadores del Once Caldas a México y traigamos dos. Ahorita, de hecho, Pepe Meléndez estuvo acá y él es el asistente técnico del primer equipo de Mm. las Chivas. Ellos estuvieron aquí en el 2005 y a mí me llevan como premio de uno de los mejores jugadores en divisiones menores a México. En ese intercambio. En ese intercambio a mí me llevaron con Sebastián Aristizábal, la Chencha. Sí. Jugamos la Copa Chiva, enfrentamos al Arsenal de Inglaterra, América de México, y en enero del 2006 todos esos jugadores empezaron a debutar, a debutar, a debutar. Todos los que llegaron de México, casi todos debutaron. Y yo veía por Messenger, bueno, por La Patria, todo En ese tiempo en ese Messenger. tiempo, sí. Cuando llegué el 11 de marzo aquí a Manizales, y Bedoya me dijo, vaya hace 10 días a vacaciones, porque yo diciembre entrenamos. Ujú. Y cuando ya en un partido me llamaron un martes, se jugaba el sábado con Medellín, me llamaron el martes, yo estaba en la casa, venga que se lesionó el sub-19 que está, el de La Pava lo quiere usted arriba con el equipo profesional, entrené el miércoles, el jueves me rompieron la cabeza al Julián Hurtado, aquí tengo la cicatriz, 4 puntos interno y ¿Qué? 7 ¿Cabeza externo. con cabeza o un Claro, estábamos codazo? en la pelota quieta, el miércoles entrené, el jueves la pelota detenida. Y el viernes de la Pava dio libre porque era Viernes Santo para jugar el sábado con Medellín. Y ganamos 6-0. Pero el Jueves Santo yo estaba en la clínica. Ese fue su debut. Ese fue mi debut. Y casualmente la primer tripleta de Airo Moreno en el fútbol colombiano. Es que hay algo de coincidencia porque usted debutó en un 6-0. Yo también debuté en un 6-0 Sí, ¿con contra quién? América, Contra América el 6-0. 28 de abril. De los goles de Galván. 5 goles de Sergio Galván, un gol de Chusco Velázquez. Ah, Y eso fue excelente. un 28 de abril del 99. 28 de abril Entonces del 90. tú también un Un 6-0 15 de abril del 2006. 6-0 también. Contra los rojos. contra Rojo. Sí, Sí. esas son las cosas que yo personalmente no conozco mucho y yo con Silvio he compartido muchas cosas, pero no sabía eso y la verdad, bonita esa coincidencia. Eh, ese primer año como profesional, más o menos cuántos partidos estuvo con el equipo profesional. Jugué por ahí 20 o 25. No Eso era un recuerdo bien. torneo de solo un año. No, semestral. Ya Ahí todo ya ese está, semestre lo jugué todo. ahí ya Y están los torneos cortos. sí, y el segundo semestre, creo que ya ese fue el semestre como que me consolidó ya en el fútbol profesional. En esa primera, ¿cuántas etapas tuvo con el Once Caldas? Yo estuve todo el 2006 y el 2007, y ahí tuve un tema contractual Sí. que me querían renovar por 3 años. Con Don Jairo Quintero, pues no llegamos a un acuerdo, y ahí fue donde me llevó Equidad en enero del 2008. Pero estuve 2 años, después volví en el 2012 hasta el 2014, pero ya el tema tuve una lesión de rodilla y ya jugué poco esos últimos años Y el paso por la Equidad fue con el maestro, con el maestro Alex. Alexis. De hecho, él me llevó a Equidad y el año pasado también me llevó como entrenador. Y Me llevó allí, como y entrenador. con Equidad fue campeón, ¿cierto? Fuimos campeones. Bueno, tuve un proceso acá en diciembre. Terminamos finales y me fue muy bien. Yo jugué todas las finales, los 90 minutos. O sea, me fue muy bien y recuerdo que me llama un directivo que para que firme un contrato. ¿Ya? Yo ganaba, digamos, 1 peso y me iban a subir a 2. Y recuerdo que estaba el capitán de ese tiempo, Samuel Vanegas. Sí. Samuel Vanegas me dijo, weón, te van a pagar eso. ¿Ah? Y yo sí, ¿y usted lo va a firmar? Y yo le dije, pues, me decía, weón, usted ya está consolidado. ¿Ah? Ya está consolidado. Mire que de otro equipo le están ofreciendo más plata. Es el valor. Y él mismo le dijo a los dos directivos que han ahí, venga, aumenten el salario. Este man venía de jugar. Mire todos los partidos que jugó, terminó las finales. Todo eso le están ofreciendo en este equipo. Esas mismas palabras me las dijo a mí, por ahí en el 2004, 2005. Las Esas mismas mismas. palabras. Entonces, sé muy bien lo que quería Samuel. Y son de esas personas Samuel Vanegas, son de esas personas que le dicen las cosas a uno de frente,
lo que él siente y esas cosas que él dice que des el valor, creo que son muy importantes y nunca se me va a olvidar. Entonces, entiendo mucho lo Tenemos varias que, coincidencias. sí, entiendo mucho por qué se lo está diciendo, porque veía las condiciones y darse el valor, creo que así tiene que ser en la vida. Pienso que Samuel es un gran líder y todavía lo es, porque yo con él converso mucho y él es un gran líder y fue un gran capitán para nosotros y me alegra mucho que también se lo haya cruzado en su vida, porque para mí es una gran persona y un gran líder. Para mí también era un referente, Ujú. referente para nosotros. Y me acuerdo que terminamos el partido con Nacional el 12 de diciembre acá y al otro día hubo una reunión en la sede, el asado de despedida, todo eso. Y Sí, allá apareció uno de los directivos con el contrato. Y yo me acuerdo y yo se lo mostré a Samuel. Me decía, no, o sea, entonces ya al otro día me reuní con el directivo, venga, ayudemos eso. Entonces ya empezó como ese, pero pues solamente fue de acuerdo. Y ahí ya apareció Equidad. Y Equidad me dijo, le damos esto, préstamo esto, compra esto, pero cuando me ofrecieron eso, yo fui y hablé con uno de los directivos, le dije, vea, me están ofreciendo esta parte allá, yo no estoy pidiendo aquí ni presta, o sea, platas pues extras, sino sí, lo que me suban el salario, y me dijeron, no se puede llegar a ese acuerdo, o sea, no podemos llegar a ese sí, acuerdo, es algo y normal. ahí llegué ya a Equidad, llegué ya aquí a algo que pasó allá, es que yo llegué con el ligamento cruzado roto, aquí da, y me hacen la resonancia y el ligamento está dañado. Pero Pero yo tenía 18 años. ¿Ah? usted era consciente de la lesión. Lo que pasa es que como yo jugué acá todas las divisiones menores y Sí, debuté, entonces, bien, o sea, estaba jugando y sí, terminé jugando. Entonces me acuerdo que los directivos se reunieron conmigo, pero yo tenía 18 años, 19. Entonces me dijeron, bueno, lo vamos a operar y se queda con nosotros. Entonces me operaron y me estaba recuperando. Y en la semifinal de Copa Colombia contra Envigado, el equipo iba para Equidad. Estaba concentrado para viajar a Envigado. Para viajar a Envigado, cuando un jugador se lesionó. Cuando el maestro, pero para yo recuperarme jugaba los partidos de las 6 de la mañana con él. El arquero era Novoa, Diego Novoa, el que sí. a la hora de Millonarios. Los Todos típicos los profes, de partidos. las 6 de la mañana. Y Sí, el profe me dijo, venga, juegue aquí con nosotros y recupérese. Ah, y yo hacía goles por derecha, con izquierda, y él me la pasaba y gol. Y el profe empezó a ganar confianza conmigo. Cuando estábamos entrenando, ellos ya viajaban por la tarde para Medellín. Y un jugador en la práctica, la pelota quieta, se jodió. Cuando me mira el maestro, es que, ¿usted está para el partido allá? Y le dice al médico, médico, Silvio está. Dijo, llévelo. Entonces el maestro le dice al médico que si puedo ir. Y de una me metieron en el viaje. Me metió 15 minuticos, 0-0. Bien allá. Íbamos de local y me llevó otra vez en el banco. Y entro, ¡puf! Y meto el 3-0. Liquidé el partido y me metí a la final. Me metí a la final contra el 11. En Techo ganamos 1-0 con gol de Stalin Mota. Y acá llegamos y 3-3. Un partido muy apretado. yo tengo un muy mal recuerdo de esa fecha. Yo estaba aquí de vacaciones, yo venía de Alemania y me fui a ver a final, esa final contra la Equidad y lastimosamente perdimos. Sí, Pero eso usted fue en estaba noviembre. ahí. Sí, jugué ese partido. Eso se definió A por los cinco penales. meses, a los 5 meses del... No, quedamos 3-3. Y nosotros teníamos dos expulsados y el 11 encima. Los últimos 20-30 minutos del 11 con un gol que hiciera, nos íbamos a penales. Sí, Pero ah, sostuvimos sí. Ese Equidad era muy, muy fuerte defensivamente. Así de dos, tres jugadores referentes de esa Equidad. Stalin Mota era el capitán Tal. y no solamente referente en la cancha, por fuera, era el primero, era el líder en todo. Es que todos, Víctor Giraldo, Román Torres, el panameño, que le dio la clasificación al Ujú. Mundial, Roberto Polo, que fue el goleador de ese semestre, Diego Cochas. No, había un grupo, el profe ese año armó un grupo muy competitivo. Me acuerdo que hacíamos la práctica 11 versus 11 Sí. y quedaban otros 5, o sea, era una nómina fuerte. Ese campeonato fue en su primer año en la Equidad En mi primer año en la equidad. o sea, Llegamos llegó y y de una a quedar ser aquí en campeón. Manizales. Aquí en Manizales salí en enero y salir campeón en Manizales fue algo muy bonito. Después de esa etapa en la Equidad, ¿qué equipo Me fui viene? para Aucas de Ecuador. Ah, Pero fue algo, esto, no, esto creo que nunca lo he contado públicamente.
Bueno, Estábamos reunidos en el 2009, en diciembre, en junio del 2009, cuando el Once sale campeón, con Javier Álvarez, y voy a visitar a Miguel Rodas, al hotel en Bogotá, sí, en junio. Yo tenía contrato con Equidad hasta diciembre. Voy a visitar a Miguel y me invitan varios directivos y varios profes a comer con ellos ahí a cenar. Entonces comimos y me dice alguien, Silvio, ¿por qué no se vuelve al Once Caldas? Y yo le dije, bueno, cierto, me dio alegría. Yo, ay, qué bacano volver de nuevo al Once Caldas. Eso fue como sí, dos semanas antes de jugar la final contra Junior, porque estábamos en el cuadrangular final Equidad nosotros. sí. Y yo le dije, sí, me gustaría volver al Once Caldas. Eh, Me dijo, volvamos, venga para el otro semestre. Y yo, pero no, venga, yo tengo contrato con Equidad hasta diciembre. Y pues yo salí hace un año y medio, pasó esa situación mía. Decía, no, no pasa nada, usted es un hombre. Lo que pasa es que nunca peleé con los directivos, o sea, no, solamente fue un acuerdo. Y listo, me dijeron, listo, vuelva. Y el técnico que estaba de turno me dijo, hágale, aquí lo espero para la pretemporada. Y yo organicé todos los papeles en Equidad, dejé todo listo, renuncié. El 11 jugó la final con Junior en Barranquilla, un domingo, y a los 8 días empezaban el lunes pretemporada. Yo me presenté a la pretemporada. Me acuerdo el profe Juan Carlos Ángel me pesó, eh, salí con el uniforme, salgo a la cancha y empiezo a hacer la ruedita que empezamos a hacer normal. Cuando se me acerca alguien del cuerpo técnico y me dice, Silvio, que usted no puede estar aquí en el Once Caldas. Y yo, no puedo estar en Once Caldas, pero pues ya habíamos hablado, llamé a la persona los directivos que estaban ahí, no, que no puede estar. Yo, muchas gracias. Me metí al carro, me puse a llorar ese día en el carro, de Pero, la piedra, de la rabia, yo no sé, de todo. ¿Mm? pero no podía estar por el tema Que no de podía estar en el alguna Once Caldas. lesión No, que o no podía así. estar en el Once Caldas. Que me ahogué. Que yo no podía estar en el Once Caldas y entrenando, o sea, me sacaron de la práctica y me llamaron ahí al Boca Túnel. Sí. Y yo me acuerdo que Miguel se me quedaba mirándome. Me dijo, ¿qué pasó, Sil? Y yo, Miguel, después le cuento. Y me fui, me entregué el uniforme, me metí al carro, metí una llorada de piedra, de rabia, todo. Y eso le llegó a oídos a Juan Carlos Bedoya. Me acuerdo que Bedoya me llamó a la media hora. Silvio, ¿qué le pasó? Weón, lo sacaron de la práctica. Eh, y yo le dije, ¿Qué sí, profe, pasó? pasó esto, esto, esto. No me dijo nada más. Cuando por a la hora me llama el Piripi Osma. En paz descanse el hombre que murió hace poco. Estaba en Naucas de Ecuador. Y me dice, Silvio, ¿cuáles son las condiciones? Tengo esto para usted, con una opción de compra así, ta. ¿Se viene o no se viene? Yo, profe, estoy listo. De Yo un. le dije, mijo, ¿qué pasó en ese caso? Pasó eso. ¿Qué pasó en Equidad? Yo no, yo renuncié en Equidad para venirme para el 11. ¿Ah? En este momento estoy sin equipo. Pero en cuestión de 2 horas. Y de una me pusieron los tiquetes a los 2 días. Y ahí llegué a Aucas de Ecuador por medio del profe Bedoya, Heymar González, que era el PF allá Sí. con el Piripi, y recuerdo que llegué de una a jugar y de una hice un golazo. Hice gol O sea, allá en cada vez que Aucas. llega un equipo, Me iba bien. Y eso fue lo que pasó en el Once Caldas cuando regresé en el 2009. Por eso se da el paso. Me iba a Ecuador, porque yo no iba para Ecuador. Yo renuncio a Equidad para venir acá. Y en pleno entrenamiento me sacan del entrenamiento. Pero le digo, eso nunca lo había contado públicamente. Aquí lo estoy contando, confesando. ¿y en Aucas cuánto tiempo estuvo? Estuve todo el semestre. Porque el Piripio Osma nos lleva, pero el torneo allá era largo y Aucas estaba en los últimos lugares. Y de una echaron al Piripi, nos dejan a nosotros, pero el profe Alexis me volvió a llamar de Equidad. Porque cuando yo renuncio, yo le había dicho a él que me iba a ir, pero estábamos en las finales y todo eso. Entonces, como que. Sí. Entonces él me llamó y me dijo que por qué había renunciado. ¿Sí me va a entender? Y me llamó Panelo. Yo le dije, profe, por esto, por eso. Y les conté. O sea, yo iba para el Once Caldas, pasó esto y nada. Y yo les dije, yo quería volver al Once Caldas, pero Pues no sí, se ya me estaba da. Sí, entrenando. ya está. No, es que entrené 15 minutos y me sacaron. Entonces, cuando yo llego a Aucas, por Messenger, ¿cómo se llama? El Messenger. Messenger. El Messenger me llegó entonces yo llamé al profe, le conté, profe, pasó esto. Y me dijo pues, que si me gustaría volver a Equidad. Yo le dije, "No, claro, profe, porque pues yo salí muy bien con él. Yo nunca tuve inconvenientes ya de parte deportiva, que no me fuera bien o que tuviera malas temporadas, Ah, lo pero normal. eso es lo Pero desde normal. la parte personal con todo siempre estuve. Entonces yo
termino mi contrato en Aucas y vengo a Manizales como en noviembre y me puse a jugar la Patria. Me puse a jugar la Patria para seguir con ritmo y en enero llego a Equidad. Llego a Equidad otra vez y me lesioné la rodilla en el entrenamiento. Ahí fue donde, Se me reventó el cruzado. ahí fue donde empezó el tema de las Yo lesiones. ya tenía una lesión, Sí, la que, la que de habías antes, dicho. pero llego a Equidad antes de firmar el contrato. Llegamos, o sea, ya habíamos arreglado todo, pero pues entrene y cuando salga vaya y firme. Y en ese entrenamiento me dañé la rodilla. ¡Pah! El cruzado se me reventó. Y yo no había firmado, ¿sí me va a entender? O sea, Sí. yo no había firmado. Y ahí dónde haces la recuperación, con la No, equidad. ahí empieza una inestabilidad emocional, mental fuerte. Entonces me vengo a recuperar aquí a Manizales y entro a estudiar al Colombo, inglés, y ahí ya decía como, "Ay, ¿será que quiero volver a jugar?" O sea, estaba con lo que me ha pasado aquí en el 11 Sí, con el tema de la rodilla, o sea, estaba un poquito muy emocionalmente suave. Entonces en bajito. junio ya me recuperé, le pedí permiso al Once Caldas de que me dejara entrenar con la sub-20 y empecé a entrenar. Y se me reventó el menisco de la rodilla derecha entrenando, ese 2010. Y voy otra vez a cirugía. Entonces yo hacía la recuperación con Juan Carlos Guzmán. Sí. Entonces me dijo, vamos a hacer una recuperación buena. O sea, son 2 meses de menisco, pero comámonos todos estos 6 meses para cuando usted vuelva en enero, vuelva full. Y recuerdo que el 13 de diciembre me llama Julián García, el hijo del profe Alexis García, Alexis. Mm. que yo es, que, pero bueno, pero en junio primero me ha llamado Velasco para llamarme al Tuluá, pero yo le dije, no, pero tengo la rodilla ya, no puedo ir. Entonces yo ese año me quedé en silencio todo, solamente recuperándome, y me llamó el 13 de diciembre, me dice, está la posibilidad de ir a Olimpia de Paraguay, ¿te vas o no te vas? ¿Te ponemos tiquetes o no? De una, ya. Y yo le dije, hágale. Me dijo, pero tiene que viajar el 25 de diciembre, en, en pleno diciembre. Sí. No, pero yo ya llevaba diciembre todo el 2010. Entonces, Lleva todo ese año sin todo jugar. ese año sin jugar. Yo le dije, no, hablé con mi familia. Todavía no estaba casado, estaba sin hijos. Y yo, listo. Me dijo, no, Silviño, alcanzamos a cambiar el tiquete para el 6 de enero. Yo, excelente. Y llegué a Olimpia de Paraguay. Pero recuerdo el primer entrenamiento en Olimpia, Neri Pumpido. Habían jugadores como Vladimir Marín, Sí. Jamel Ramos, Nájera, que ellos se portaron muy bien conmigo allá. Pero el primer entrenamiento que llegó con Neri Pumpido, me dijo, ¿cómo te llamas? Y yo, Silvio, ¿quién te trajo? No Y lo yo, había profe, pedido él. no, pues yo ya había firmado contrato con Olimpia. Sí. Me dijo, yo no te traje, ¿ah? Haz la pretemporada, pero conmigo no vas a jugar. Pues fue sincero. O sea, el man fue sincero. Yo, bueno, ¿Y entonces no hay cómo fue el problema. contacto? ¿Con directivos o qué? Con directivos, estaba el Mono Tabarelli, era el directivo, Sí. nos llevó. Entonces nos dijeron, bueno, eh, me dijeron que usted ya era jugador profesional, ya vimos tu currículo, eh, entrena con la reserva y te vamos a prestar a Sportivo Trinidense de Paraguay. Y yo, hágale, no hay problema. Y ahí me prestaron, entrené 2 meses porque el torneo había empezado en marzo, la intermedia, Sí. de marzo a noviembre. Y me dejaron hacer la pretemporada, Pumpio me dijo, entrené, pero yo no lo... Y entrené con ellos, era Bobadilla, el Tanque Ferreira, Pablo Ceballos, Vladimir Marín. Y por eso te digo, Vladimir Marín se portó muy bien allá, muy bien con nosotros, con los Sí, colombianos. y Vladimir recordaba ya. Y firmé por 2 años allá con Olimpia, pero me prestaron a Trinidense. Y estando en Trinidense, eh, se me da la posibilidad de venir al Tolima con Hernán Torres. Y me dicen, venga al Tolima, pero venga a probar. Quiero verlo probar, pero yo tenía contrato allá hasta junio del 2012. Cuando llego bueno, entonces yo dije, listo, vámonos para el Tolima. Me vine de Paraguay, llegué al Tolima, llevaba un mes entrenando. Elkin, me acuerdo muy bien, fue un viernes y el lunes era festivo. Y me dijo ya el profe, me decía, listo, ya arreglen con el ¿Quién era senador el entrenador? Hernán Hernán. Torres. Sí. Me dijo, listo, ya usted está listo. El martes que llegue el senador, habla con él para que organicen el contrato. Yo ya no tengo nada que ver y ya organicé. Entonces, la persona que me estaba representando en ese momento fue ese fin de semana a Ibagué, porque ya me tenían en una casa hogar. Me decía, listo, Silvio, las condiciones van a ser estas, 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 estas. Firmamos el martes y de una. El martes en la mañana me volví a reventar el cruzado, allá en Ibagué. Ah, me reventé el cruzado. Esa sería La tercera. la tercera La tercera del lesión. cruzado. Me acuerdo que Marlon Piedradita tiró un centro y yo salté y cabeceé y esta rodilla, ¡pa!
Y no sabes, yo sentí que Sí, sí. yo me fui para fisioterapia y yo sabía, yo dije que la rodilla, pero me hice el loco Sí, ahí, ese ese sonito sonido no es sabe. Y característico. vine, el equipo salió a vacaciones y vine y me hizo una artroscopia particular. Claro, y el ortopedista me dijo, cruzado está completamente roto. Entonces volví a Ibagué y me acuerdo que estaba con Wilmer Díaz ahí y yo apagué celulares, todo, no me despedí de nadie y me fui para donde mi mamá, para el pueblo. Me fui llorando en ese viaje, yo no juego más fútbol. Ahí dije, no vuelvo a jugar más fútbol. ¿Ah? Y cuando al otro día, cuando tenía el PIN, Sí. el BlackBerry, cuando entonces prendo el BlackBerry al otro día, mensajes del representante, mensajes de, pero ¿usted dónde está? ¿Usted dónde está? Yo no, me dañé la rodilla, les dije así. Uno sabe cuando se dañó la rodilla. Mm. Mío, entonces, ¿qué va a hacer? Yo no me voy para Manizales, me voy a afiliar a la seguridad de la EPS solo, me opero y ya miro qué hago, pero no quiero volver a jugar más fútbol. ¿Eso en qué año fue ya? 2011, julio del 2011. Y se hace operar y No, pero luego. yo ya me venía para Manizales y me acuerdo que me llamó de vuelta Julián García. Tengo muy buena relación con él, él ahora es agente FIFA. Sí. Y él me llamó y me dijo, Silviño, ¿qué pasó en Ibagué? Le conté otra, así tal cual como se la estoy contando. Me decía, ¿qué tal si te vienes para Equidad? No te pagan, o sea, no te pagan contrato, nada, pero te recuperan allá. Te tienes que sostener estos 6 meses de recuperación. Y yo le dije, hágale. Y me fui para allá, viví con Castillo, el fisioterapeuta, y Juan Carlos Vargas. Ahora es el gerente deportivo de las divisiones menores de Millonarios. Vivíamos los tres en un apartamento. Y entre los tres pagábamos al apartamento, pero yo era, o sea, un jugador más de equidad, sin contrato. Yo llegaba, me daban el uniforme, para fisioterapia, el profe Alexis muy bien, el profe Panel, o sea, recupérese. Y ya cuando llevaba 4 meses empecé a jugar otra vez con ellos. Eso fue en septiembre. Llegué a la pretemporada en enero y me iban a firmar en junio el contrato. Y el profe ya me metía con el equipo profesional y una vez por RCN, le cuento la anécdota, porque vuelvo a Once Caldas. Me mostraron por RCN. O sea, mostraron a Equidad por RCN y Sí. salí yo ahí cuando me llama Miguel Rodas. Es que, oiga, sí, me preguntó el gerente deportivo acá, no sé por usted, que usted dónde está, que lo vio por televisión jugando en Equidad, que cuáles son sus condiciones. Y yo, Miguel, yo no tengo contrato aquí en Equidad. ¿Ah? Ellos sí me están recuperando pero no me están pagando, yo soy el que me estoy sosteniendo. Sí. Y me llama el gerente. Me dijo, ¿le puedo dar el número a él? Duván Vázquez, me acuerdo. Duván Vázquez de una me llamó. Silvio, ¿usted qué? ¿Ya está recuperado? Yo, sí, doctor, ya estoy full. Venga de Palonce. Y lo firmo de una. Y yo, ay, doctor, pero espere, yo hablo aquí a ver porque en junio me Otra, faltaban tres otra hablada meses. con equidad. Entonces le conté al profe Alexis. O sea, sincero, el profe, "Vea, me pasa esto. Llamé a, a Julián García también, Sí. le conté al profe Panelo. Y el profe Alexis me dijo, ¿usted qué quiere? Y yo le dije, profe, pues volver a Manizales, la casa. Así le dije, quiero volver a Manizales. Y de una, cogí maletas y me vine para Manizales, firmé contrato por 2 años y medio y llegué ahí y ya. Ese fue el retorno a Manizales con el tema de las rodillas. No, el tema de lesiones, en realidad, ¿cuántas operaciones tiene ya? Tengo 16. Tengo 8 artroscopias en la derecha y 3 cruzados en la derecha y 3. Sí. Y el resto, limpieza de menisco, limpieza de cartílago. Y la última lesión ya fue en el Deportivo Pereira. Fue Oh. fuerte esa parte de Del cruzado. once Caldas pasa al Pereira. Sí, yo ya estaba acá, tenía 2 años y medio. Me acuerdo que llegó el profe Ángel Guillermo Hoyos con el profe Edison Ibarra, los dos. Sí. Y ellos confiaron plenamente en mí, me decía, listo. De hecho estaba Harrison Henao estaba también ahí de volante. Y me dijeron de volante, pero yo venía de 2 años sin jugar, de lesión en lesión. Sí. Y de una me metieron. Y recuerdo que me metieron, bueno, no sé, se me dañó otra vez el cruzado acá. ¡Pac! Sonó ese cruzado durísimo. ¿m? Que hasta, que hasta ellos me jodía. No. Y el profe Ibarra. Y se me dañó el cruzado. Entonces ahí llega Sachi, Santiago Escobar. Santiago Escobar, y yo tenía contrato 2 años más con el equipo. No, no, Silvio, yo ya había estado con él en el 2007 y Sí. había jugado con él, pero me dijo, no, no, no te voy a tener en cuenta. Yo le dije, profe, yo no tengo para dónde irme. Yo, si usted me deja entrenar, y me dijo, no, hágale que si no, el profe muy bien conmigo. Me dijo, no, entrene, usted es uno más del equipo, pero no te voy a tener en cuenta. Entonces yo le dije, profe, déjeme ir a entrenar entonces con la sub-20 y jugar la patria. Se pueden 4 mayores. Me dijo, vaya, vaya, juegue. Y me fui a jugar y me volví a sentir.
Y de hecho yo tuve una enfermedad, una colitis ulcerativa que estuve 21 días en cuidado intensivo, ahí me muero. Y me acuerdo que el gastro me dijo que si me daba para pensión. Y le dije, no, yo quiero jugar. Y volví a jugar la patria y me sentí jugador otra vez. Cuando me llama, y ya llega, sacan a Sachi y llega Flavio en enero. Y me Sí. dice, no lo va a tener en cuenta. Y yo, profe, tengo contrato un año más, pero yo para dónde me voy. Decía, no, no lo voy a tener en cuenta. Me dijo, pero conmigo si no entrene. ¿Sí me va a entender? O sea, pero bien, el man bien conmigo. Yo, Sí. listo, no hay problema. Entonces me llama el gerente del 11 y me dice, hay la posibilidad, me dijo, consiga equipo o le conseguimos equipo. Y ellos me llamaron al Pereira que fuera a probar. Y de una en el Pereira me dejaron. Silvio, entonces, ¿cómo es ese, no sé, esa sensación de ser de Manizales, haber jugado varios años en el Once Caldas y llegar al Deportivo Pereira? Yo sé que hay la rivalidad del eje cafetero y todo este tema, que es algo muy normal pues en el fútbol, pero ¿cómo es esa sensación? El que la verdad fue algo atípico porque yo ya llevaba mucho tiempo sin jugar. ¿Sí me va a entender? O sea, llevaba mucho tiempo sin jugar. Entonces, de pronto, en ese momento, y el Pereira estaba en una situación difícil en la B. O sea, no estaba todavía esa rivalidad tan marcada, no se estaban enfrentando. O sea, Sí. y yo venía de 2 años de para, simplemente solo entrenar, entrenar, entrenar. Y se da la llegada ya. Y de hecho tengo mucha gratitud con el Deportivo Pereira, porque me abrió la posibilidad de, De de, volver a de jugar. volver a jugar. Y llegué y jugué, hice 3 goles de una ese primer semestre, Otra vez llegó volví, y no perdió sí, la costumbre no perdí de sí, hacer gol. hice goles y me acuerdo que me llamó un representante que lo conocía, amigo, me dijo, Silvio, está la posibilidad para ir a una segunda a México. Y yo, ¿cuánto hay? Me dijo, hay $7.000. Y yo le me acuerdo, yo llamé a Caro en junio. Y, mi amor, en enero me están llamando, pero yo quiero hablar primero con el Once Caldas y hablar con el Deportivo Pereira porque es que ellos me volvieron A la creo que la, posibilidad. la cláusula con Pereira eran como 100 millones de pesos. Pues no era Sí. mucho, era algo significativo. Pero cuando uno vuelve y suena y empecé a jugar bien y titular y hice goles y todo eso, entonces me dijo, hermano, está la posibilidad. Y yo le dije, mi amor, si algo nos vamos ya en enero para allá o qué. Me dijo, vámonos. Y estábamos en un entrenamiento en el segundo semestre y dele en un entrenamiento cuando ¡pa! Y cruzado de la rodilla derecha. ¿Eh? Otra lesión. La lesión. La lesión de la rodilla derecha. Me acuerdo que hablo con el Once Caldas, hablo con el Pereira. Yo tenía contrato, obviamente mi patrono era el Deportivo Pereira. Hablo con ellos y me dicen, no, es que usted es del Once Caldas. El Once Caldas me dice, no, es que usted es del Pereira. Y empieza ese vaivén. Y bueno, y hubo varias cositas ahí laborales, Sí, ¿cierto? Pero se me dañó Me acuerdo que José Fernando Santa era el técnico y José sí. Fernanda vivió eso en Nacional. Él me dijo, me tocó retirarme a los 28 años por el tema de rodillas. Me dijo, ¿usted qué cree? Yo le dije, profe, esperemos a ver cómo vuelvo. Y empecé a entrenar, a entrenar, a entrenar. Y el día a día ya me costaba porque ya otra vez se me había reventado el cruzado. Y ahí ya Samuel, mi hijo, el mayor, tenía 8 meses. Sí. Ya me había casado, llevaba 2 meses de casado. Y yo dije, no, yo creo que ya es el momento de, de no más. El fútbol, yo quiero el fútbol, pero el fútbol no me quiere a mí. Sí, pues lo hablaba jocosamente con los amigos. Yo el fútbol no, porque en Sí. mi mejor momento, porque jugaba bien, o sea, Siempre tenía parecía buenas una cosas, lesión. siempre parecía una lesión. Pero ya hace 3 años anterior ya me venía preparando como entrenador. Entonces yo dije, no, Mm. ya este es el momento de, de dar un paso al costado. Dejé 2 años de ir a fútbol. Fui a fútbol por César Quintero, que él se estaba recuperando de un cruzado aquí en el Once Caldas con ustedes. Sí, fue compañero mío. Y estábamos los dos en recuperación. Y me dijo, ¿cuándo va a volver a fútbol? Y yo, cuando usted debute, cuando usted vuelva a esa lesión, faltaba mucho. Y un día, un domingo por la mañana, me dijo, profe, le tengo las boletas para que vaya con su familia que hoy voy en el Sí, banco él también tuvo una lesión de de cruzado. Y cruzado. volví a fútbol después pero seguí preparándome, seguí estudiando. Y entonces yo digo que nada es casualidad. Mm. Todo tiene una causa y de pronto el fútbol como jugador no lo disfruté nunca.
Siempre tenía como, o sea, en cancha nunca tuve la oportunidad de exponer mi fútbol, de ser, no, nunca, como jugador profesional nunca lo hice. Fue muy cortado por el Fue muy tema corto de las por el lesiones. tema de lesiones. Acá jugaba y inyectado, infiltrado, o sea, muchas cosas. Pero el fútbol me permitió crecer en otros aspectos. Yo creo que esas cosas que son muy difíciles en el fútbol, como son las lesiones, los llevan a uno a conocerse más y a fortalecer algunas cosas que de pronto uno dice que las puede hacer bien. En el caso suyo, eh, se direccionó por el tema de ser entrenador, se preparó. ¿Cómo ha sido esa experiencia suya como entrenador? Yo sé que tienes un club aquí en Manizales muy bien conformado. eh, Está con una academia. Cuéntenos un poco sobre el tema de ser entrenador, de esa experiencia que ha tenido y el tema de de la fundación, que es un tema que también sé que está encaminando. Y eso es lo que de pronto le deja a uno sus momentos difíciles en el fútbol, como las lesiones, que se puede uno fortalecer en otros aspectos y creo que eh, usted para nosotros aquí en Caldas es un referente en ese tema porque ha sido una persona y un entrenador muy dedicado en sus estudios. El que la verdad me encanta. O sea, soy un apasionado por esa parte de entrenamiento. Pero creé la fundación porque vamos a trabajar mucho la salud mental. Porque no solamente en el fútbol y este campo donde estamos, la presión mental es alta, la depresión es altísima. Aunque uno esté a veces detrás de una cámara o muchos jugadores ganando mucho dinero, hay mucha depresión, hay mucho estrés, distrés mental. Entonces, con la fundación estamos trabajando fuerte esa parte de salud mental y estamos yendo a los colegios a trabajar la salud mental. Ese es como el Y enfoque. vamos a hacer ahorita, este año, yo creo que alcanzamos este año, el último trimestre del año, vamos a hacer algo muy fuerte con el tema de salud mental, que ya lo estamos terminando de ejecutar, nos faltan varias cositas y desde la parte de entrenador, yo quiero estar en fútbol profesional, ¿Y cómo se quiero llama la dirigir, fundación? se llama la Fundación Silvio Arango, y quiero estar en fútbol profesional y uno de los objetivos de nosotros como fundación y como club, porque uno como entrenador yo puedo decir, yo voy a cualquier club y dirijo y Sí. me quedo 2 años, 3 años, que eso es lo que he venido haciendo y trabajar por los clubes, pero nosotros queremos tener un club de fútbol profesional. O sea, ese es un objetivo que ya no es un sueño, ya es un objetivo que lo tenemos puntual. Puede que se nos dé o puede que no, porque se requiere una parte económica grande, pero nosotros ya tenemos estructurado porque queremos acompañar no solamente al jugador, porque nosotros somos un producto, Elkin. Después de que a mí nadie me acompañó en una lesión, nadie. Después de que, y tú que tuviste lesión, sabe que cuando uno está detrás del otro lado, solo tiene el acompañamiento de su familia. Sí. Nadie más, y nadie lo acompaña a uno en el retiro. Nadie lo acompaña a uno en los momentos difíciles. Todo el mundo ve la mejor foto, pero nadie ve los procesos que se tienen. Entonces, desde esa parte, nosotros queremos tener un club para sacar jugadores, ganar, obviamente, competir, pero también acompañar a todas esas personas que nos tengan. Sí, eso a veces es cruel, porque cuando uno se lesiona pasa al departamento médico y la- al tema de fisioterapia. Inclusive, inconscientemente, el entrenador ya sabe que no cuenta con él y pasa a otro plano. Y como usted dice, ahí se olvidan de uno por un tiempo. Son muy pocos los entrenadores que antes de un entrenamiento se dan un paso por fisioterapia a preguntar por los jugadores. Y a mí me pasó en Alemania, pero es algo que hablaremos En otro en momento. otro video. Pero entiendo muy bien la situación que nos está diciendo, el enfoque que tiene la fundación me parece muy bonito. Yo quiero felicitarlo porque es un tema que es muy importante a nivel general y en la parte deportiva aún más, porque uno se enfrenta a muchas cosas, al no, a las frustraciones, a las lesiones, a un retiro, pocas oportunidades, inclusive no llegar al profesionalismo que de pronto es el sueño que lo mueve a uno y uno no conseguirlo.
la parte mental sufre ahí. Entonces creo que es un proyecto muy bonito, le deseo lo mejor ahí. Sé que está próximo a dirigir un equipo en Costa Rica. Cuéntenos un poquito de este proyecto. No, cuando yo me retiré, yo estuve 2 años dirigiendo fútbol de niños, fútbol juvenil, y en esos 2 años dije, si este era el camino que me gustaba, o sea, que me apasionaba. Y la verdad dije, sí, y, y quiero dirigir fútbol profesional. O sea, ese era mi objetivo, pero yo dije, antes de llegar al fútbol profesional, soy un convencido de que uno tiene que conocer todas las etapas. Etapa infantil, juvenil, los procesos de niños, los procesos de los jóvenes, toda esa parte y ya la he vivido. Llevo 10 años con mucho bagaje en eso y se me dio la posibilidad de este reto y ya me siento preparado para esta parte y quise dar el salto para poder, para poder tener esta experiencia. Voy a estar los próximos 6 meses. El fútbol es resultados. Uno Sí. sabe cuándo entra al fútbol, pero uno sabe cuándo sale o cuánto tiempo puede durar. Eh, Estoy convencido del trabajo, de que podemos hacer un buen trabajo, podemos ejecutar por estos resultados, Elkin. Entonces, tengo proyectado estos próximos 6 meses de dar lo mejor, de trabajar bien y ya esperar que se viene, pero mi objetivo es continuar en todo este campo. ¿Y se puede adelantar el nombre del equipo Sí, claro, Carmelita. Yo voy para la Asociación Deportiva Carmelita, un equipo de segunda división en en, Costa en Rica? Costa Rica. Ya todo listo para arrancar. Ahorita pronto ya la pretemporada. Y para este reto, ¿con quién viaja? ¿Con la familia o No, viaja solo? inicialmente voy solo, pero yo hablé con el presidente allá. Sí, Él me dijo que el tema de contratar extranjeros estaba un poquito complejo por el tema económico. Yo le dije, yo tengo un club en Manizales y tengo una fundación que yo tengo 2 jugadores que ya están un poco maduros, pero sé que nos pueden aportar acá. Entonces los chicos no han jugado fútbol profesional, pero él también los quiere observar. sí. Pero yo le dije, llevémoslos y miramos cómo están y los podemos dejar. Los podemos, los podemos dejar nosotros como club podemos darle la oportunidad a esos chicos y que sean caldenses también para abrirle esa posibilidad. Y él me abrió la posibilidad, me dijo, no, tráigalos. Y ahorita viajan conmigo, los dos, vamos a estar en la pretemporada y ya depende de ellos, pues obviamente que se puedan ganar el espacio. Ahora usted se enfrenta a, se puede decir, a otra separación de su familia, de su esposa y sus dos hijos. ¿Ellos qué opinan de este reto que tienen? El que le va a ser sincero, si ellos no jugaran fútbol, yo todavía no tomo este reto, me quedo en Manizales por el estudio de ellos, pero los dos juegan fútbol, juegan bien. Y donde yo esté, cuando estaba en Equidad, Sí, si me iba para allá, ellos iban a estar en la escuela ahí entrenando, jugando. Me voy hacia, si estamos en Costa Rica, ellos van a estar ahí con las divisiones menores. Y sé que mi esposa es feliz viéndolos jugar porque cada 8 días la vida de ellos es el fútbol. Ahorita mañana se van, Samuel el Grande se va 8 días para un pueblo a jugar Copa Bombombón, vuelve y sigue para otro pueblo a la Merced a jugar baby fútbol, se va a estar 15 días por fuera. Esteban se va en un mes con la escuela, con el club mío, a jugar la Copa Chivas en México. O sea que ellos están en constante movimiento en el fútbol y sí. mi esposa le gusta estar en ese campo. ¿Sí me va a entender? Entonces sé que al tomar esa decisión, los niños van a estar y Caro los va a acompañar porque yo lo hablé con ella. Pero si ellos no jugaran fútbol, créame que es una decisión porque están muy pequeños. A veces hay que tomar riesgos, Sí. ¿cierto? Pero este riesgo lo tomé en familia y lo hablé con ellos. No es fácil porque ellos están muy pequeños, pero es una decisión que me han acompañado en esto. Entonces vamos a ver estos 6 meses cómo nos va. Un referente como entrenador. El que te digo la verdad, me gusta escucharlos a todos y hablar con todos, con todas con todos los modelos, los sistemas. Sí, Yo pienso que esto es esencia y cada uno tiene que tener su esencia. El Quimita pierde porque hoy el París es el top, pero Luis Enrique tiene su propia esencia. Todo el mundo seguimos a Guardiola,
porque me gusta escucharlo, porque ¿qué hacen los ganadores? Hay que mirar qué hacen los ganadores. Sí. Si uno no observa, pero yo pienso que uno tiene que tener su propia identidad, su propia esencia, y eso me he caracterizado y he intentado llevarlo a que cómo quiero mis equipos, cómo quiero que se organicen defensivamente, cómo quiero que se organicen ofensivamente, de lo que me apasiona y de lo que me gusta. Sí. Entonces, esa es la parte. Entonces, como referente no tengo un entrenador, sí tengo muchos mentores. El profe Alexis García es uno de los que poco hablábamos de fútbol, hablábamos de otras cosas de vida, de muchas cosas. Usted es un referente para mí, el que cuando usted llega al club que estábamos, estuvimos juntos en Selecciones Caldas, yo me la pasaba preguntándole cosas a usted de conocer el fútbol. Y tuvimos varias concentraciones juntos, 15 días, 8 días en el Doncello, 8 días en Cúcuta, y Sí. todas las noches hablábamos y poco hablábamos a veces de estrategia de juego, sino No, de, ot- eso y de poco. otras cosas. Lo hablábamos era cuando íbamos ya a la cancha o armamos la nómina, esto nos puede dar eso, pero es más, para mí usted es un referente. Miguel Rojas ha sido una de las personas que me ha acompañado mucho en este proceso de orientación, de tantas cosas, pero esto tiene que tener una identidad. Uno no puede imitar en la vida, uno no puede imitar. Yo tengo 2 hijos y son totalmente diferentes y lo he aprendido cuando uno quiere imitar, no es que así juega este equipo, yo tengo que jugar así, pero si Sí. uno no lo siente, yo por qué voy a jugar así. O sea, y los jugadores son los que le marcan a uno la pauta de qué sistema se va a hacer y obviamente lo que uno quiere, pero, pero esto es identidad. Y para terminar, yo sé que es muy, muy incómoda la pregunta porque no quisiera mencionarlos a todos. Y yo sé que cada uno ha sido muy importante en la carrera de uno, pero dos entrenadores que lo hayan marcado a usted en su carrera profesional. Pucha. Es complicado, yo sé. ¿Le puedo nombrar 3? No, es que, Listo, no, tres. no. Vea, Alexis García y Jaime de la Pava. Ellos dos para mí han sido a nivel profesional. Pero alguien que me marcó mucho en el tema de carácter y temperamento me lo forjó fue el Pecoso. Con él jugamos 18 partidos al semestre y yo jugué 14. Y de los 14 me apretó hasta los entrenos. Cuando él sale el Once Caldas, las palabras que me dijo fue, Arango. Una vez me dijo, Arango, no me vas a dar criar a Martín por criarte a vos. Me dijo en el Al hijo, entrenamiento, a Martín, a Martín del chiquitico, Río, sí. y ya está grande. Y una vez yo conté esa anécdota, y yo me la tenía ahí, y me dijo, lo jodí todo el semestre porque yo quiero que usted sea grande en el fútbol y que tenga carácter. Me dijo así. Y eso a mí, esas palabras de él, cuando yo ya llegué aquí, y con el maestro también, que el maestro es fuerte, pero ya venía con una base, y esas palabras del profe Pecoso, y como me trató todo el semestre, no me trató mal, pero me exigió, o sea, Sí. me exigía, Esos son los que necesita me uno. exigía Valentía Raí, Ganiza Ortiz, jugadores grandes, y me apretaba el pelado de 18 años, y yo mentalmente en ese vaivén emocional, y él apriéteme y apriéteme, pero juegue titular, juegue titular. Le cuento la última anécdota. El jueves era la práctica de fútbol con él por la tarde. Cuando él armaba un 11 y un 11 suplente, uno decía, el 11 titular, y no me metió ni en el 11 titular ni en el 11 suplente, me mandó a trotar. Y Conde se fue, el preparador físico se fue conmigo a trotar, y yo me fui a trotar. Al viernes, ni en las barreras, ni en el 11 acá, Ni para que le pegara en la ni, barrera. ni, ni por un cono me cambió. Y yo seguí trotando. Y en la concentración del viernes por la noche, yo estaba en la nómina de concentrados. Y entonces yo fui y me acerqué al Conde. Yo, Conde, le dije, profe, me dijo, no, estaba concentrado. Iba de titular. Contra Millonarios. Le ganamos 2-0 a Millonarios. Ese día Osorio dirigía a Millonarios. Osorio llegó a Millonarios Mm. en el 2007. Estaba Bedoya, estaba Conde, Juan Henao tapaba con Millonarios y le ganamos 2-0 aquí en Manizales y ese día fue titular. Yo tengo el recorte que salí figura. Y después del partido me dijo, Arango, te estoy formando, Arango. Y el jueves y viernes, ¿cuál hubiera sido mi reacción? Me voy del entreno, Sí. no hago lo que me diga él y yo fui a hacerle caso bravo, puteándolo, echándole madres y fui troté. Entonces a mí me marcó mucho ese entrenamiento porque no me puso ni el jueves, no me puso ni el viernes, me concentró, el domingo fui titular, fui figura y desde ahí no me volvió a sentar. Y me dijo, le estoy forjando el carácter. Entonces Pecoso fue uno de los que me cogió, me tocó la fibra y me sacó la capacidad volitiva con rabia, con todo, pero me la sacó. Y viene el viejo.
Bueno, Silvio, muchas gracias por este tiempo. La verdad, como lo dije antes del podcast, es para acercar a personajes, a la gente. Inclusive yo me di cuenta de muchas cosas que no conocía de usted y la verdad lo admiro mucho, lo respeto por lo que es. Eh, Creo que fue una bonita charla para todos nuestros seguidores en el canal de YouTube, La Zurda de Soto. Suscríbase y compártalo con sus amigos. Silvio Arango estuvo con nosotros hoy, muchas gracias. Yo creo que necesitamos otro capítulo para otro, para otros temas que se nos quedaron por ahí, pero la verdad, muchas gracias Silvio por este momento. No, Elkin, excelente. Y suscribámonos al canal de la Zurda de Soto porque no solo anécdotas mías, sino vamos a tener mucho y vamos a estar pendientes de todos los personajes que va a tener Elkin acá. Muchas gracias Silvio. Nos vemos.